Amén y amén. Cristo, ¿dónde más podemos ir? Él tiene palabras de amor, de gracia. Él se revela, Él se manifiesta y podemos disfrutar de su presencia. Tomen asiento, por favor, les agradezco. A los que están en casa, también atentos y compartiendo este momento tan lindo en la presencia de Dios. Bienvenidos a disfrutar esto tan lindo que es estar en su presencia. Amén. Anoche una hermana leía sobre aquellas palabras que el apóstol Pablo escribe, y en un primer momento leyó que realmente debemos dejar de congregarnos, y todos nos quedamos admirados. Claro, está tan cerquita del texto bíblico que no había leído: no tenemos que dejar de congregarnos. Fíjense, 2 letras cambian totalmente el rumbo, el sentido de lo que el Señor dice allí. Y hoy tenemos demasiado gente que se ocupa de sacarle algún texto, alguna palabra. Han inventado las palabras para aquellos que hablan con las X y con las S, y tienen problema con la paternidad de Dios, y tienen problema con todo lo que el Señor nos expone a través de la luz de su palabra, para que podamos así caminar en victoria. Qué lindo es leer la palabra. Y saben que Dios tiene autoridad, gloria y poder para decir con un chasquido, cambiar lo que dice para conformarnos, pero no. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Amén. El Señor en su gracia y en su amor no ha cambiado ni va a cambiar. Dice, no va a pasar ni una tilde ni una jota hasta que todo se cumpla. Por cierto, algunos de alguna manera dicen, tendríamos que leer en el original, y no estaría malo. Podemos aprender el arameo, el griego y leerlo, pero qué lindo es cuando tenemos esta palabra que es traducida con temor por personas apropiadas, y que si bien podríamos usar algunas otras palabras para hacerlo más sencillo, pero muchas veces cambia el sentido de la palabra. Para eso está el diccionario, para poder entender más ampliamente, y por eso también usamos la palabra que usamos, que es la versión que fue traducida por hombres temerosos de Dios, que con rigurosidad han escrito y han traducido. Que Dios nos bendiga para estar atento y poder de esta manera seguir creyendo en el Señor. Amén. Él nos expone, Él nos confronta, somos nosotros los que tenemos que decidir. Les decía hace un momento, nosotros podemos analizar, sacar conclusiones, llegar a entender, pero nadie puede ignorar quién es Jesucristo. Nadie. Es imposible. Aún los más escépticos, aún los que de alguna manera tratan y procuran de negar y de ridiculizar a algunos, otros, como algunos que están en ese libertinaje del hipismo, he hablado con algunos de ellos en la cordillera, vestimos como Jesús, vivimos como Jesús. Y los que hacen a veces guerras, y los que buscan la manera de tratar de imitar, pero no se puede conocer al Señor si no se le acepta, si no se le recibe, y por medio del Espíritu Santo uno participa de su vida. No es cuestión de apariencia, no es cuestión de religión, es cuestión de tener comunión con Dios. Amén. Qué interesante. Su intervención en la historia ha hecho que esto sea evidente, imposible de negarse. Podemos aceptarlo o no, creerlo o no, el beneficiado o los beneficiados somos nosotros, porque Dios seguirá siendo Dios, seguirá manteniendo firme su palabra, y Jesús dijo, el cielo y la tierra podrán pasar, pero señores, mi palabra no pasará. Amén.
no pasará. Él es el verbo manifestado en la promesa que se hizo carne, es aquel que vino a buscar lo que se había perdido y se reveló por gracia para que nosotros le conozcamos. Amén. Yo quiero ir a un texto muy conocido. Mire si en la Biblia hay tantas cosas, pero qué lindo es volver otra vez y recordar lo que en Juan, en el capítulo 3, dice, nos cuenta Juan de un acontecimiento de un hombre principal entre los judíos, un hombre con conocimiento, que analizando con los demás, viene a Jesús y por si acaso viene de noche. Porque en ese tiempo, ¿se acuerdan cuando el Señor sana a un muchacho de 40 años de ceguera? Él les da testimonio, pero no creía, entonces llaman a los padres. Y los padres dicen, sí, es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, ¿cómo ve ahora? No sabemos. Pero una cosa, sí, es nuestro hijo, nació ciego. Así que en medio de toda esta situación nos cuenta la palabra que ellos no querían dar testimonio, porque si alguien hablaba algo de Jesús lo expulsaban de la sinagoga, lo echaban. Así que estaban cuidando su puestito allí dentro del sistema. Y ustedes saben que el gran problema de muchos no es en sí reconocer al Señor y declararlo y buscarle y amarle, porque uno de una u otra manera le aman. El problema está en lo social. Un analista estudió con mucho cuidado y el gran problema de algunos que vengan aquí es por lo social. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis parientes? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué te pasó? Leer la Biblia, adorar a Dios, cuidado, es peligroso eso. Gloria a Dios por lo lindo que es leer la Biblia, creer en Dios y alabar su nombre. Amén. Somos libres por su gracia, somos libres en su amor. El problema social es el que a muchos los condiciona, pero qué lindo es conocer su gracia y experimentar de su amor. Amén. Vamos a mirar juntos allí en San Juan capítulo 3. Dice la palabra que había un hombre de noche y dice que le dijo rabí, que traducido es maestro. Esta palabra es tan importante. Sabemos. No solo yo, sino todo el grupo sabemos. Me mandaron a mí porque, bueno, voy a correr el riesgo, ¿no? Pero sabemos. ¿Y qué sabían ellos? Sabían que Jesús vino de Dios. Es cuestión de estudiarlo un poquito nomás. Anoche mencionaba con los hermanos que Juan, porque todos, no Juan el evangelista, sino Juan el Bautista, cuando estaba preso, la duda golpeó la puerta de su corazón y dice, me voy a asegurar. Y manda discípulos a preguntarle si él era el que había de venir o esperarían a otro, porque ya muchos habían venido. Y muchos siguen viniendo, son tremendos, se llaman Cristos, hay uno por allá por Rusia, en Siberia, hay otros por aquí en Estados Unidos, muchos que se hacen llamar, y esto es triste y lamentable, y si el Señor tarda un poquito va a haber muchos más, todavía que tratan de engañar, porque el Señor mismo dijo, cuidado con aquellos que dicen ser. Y aquí encontramos que aquellos sabían. ¿Y por qué sabían? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Vuelvo un poquito atrás. Juan manda a los discípulos y le dice, Juan quiere saber si eres tú o esperaremos a otro. Leímos en Lucas capítulo 4. ¿A qué vino Jesús? A sanar, a librar, a desatar, a hacer esa obra manifestando la gloria de Dios. Entonces Jesús no dice, pero ¿cómo así? Decirle a Juan que no me falle, pero ¿cómo va a dudar? Podríamos como argentinos decir, ¿cómo así? Juan recibe las palabras de los discípulos en el testimonio, porque Jesús le dice, miren, escuchen, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos son sanados, los oprimidos por el diablo son libres. Eso cuéntenle a Juan. Estos hombres sabían que Jesús era quien decía ser, pero
la condición social los estaba a ellos justamente poniéndolos en una situación difícil. Estaban viviendo política y religiosamente un momento lindo con los romanos, no había mayores problemas, no eran dueños y pagaban grandes impuestos, ¿les suena, no? Grandes impuestos pagaban allí, pero bueno, estaban tranquilitos. No estaban haciendo lo que el Señor les mandó a hacer, a predicar, a confrontar el pecado, pero siempre aparece alguno, como Juan, que le dice al gobernador: hey, estás viviendo en pecado, tienes la mujer de tu hermano y no te corresponde. Ay, 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 la confrontación, la luz alumbra, las tinieblas huyen. Y allí la confrontación, el mensaje de Jesucristo es un mensaje de luz, de vida, de gracia y de esperanza que nos confronta. Y el que no se arrepiente y vuelve al Señor tiene un problema, tiene un conflicto. Y saben, estas palabras son claras. Sabemos que has venido de Dios como el Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces Jesús no le sigue escuchando todo lo que quería decir él, sino que le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está diciendo en este de cierto te digo, la verdad te voy a decir, Nicodemo, la verdad. No alcanza con saber, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo así? Saca una conclusión, como siendo viejo voy a nacer, entrar en el vientre de mi madre, y dice: sabes tantas cosas y esto no sabes. No nació de la carne, carne es, pero nació del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, dice el versículo 6, de la carne es. Lo que nació del Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Tuvimos esta experiencia maravillosa un día. No porque nacimos en un hogar cristiano, éramos cristianos. Pueden quizás catalogarnos o ponernos el título. De hecho, usted vaya a la calle y encuentre al peor delincuente, borracho, inmoral, y pregúntele si es cristiano. Normalmente, claro, si es en otro país, decir: no, yo soy judío, yo soy musulmán, yo tengo esta identidad, soy incrédulo. Pero la mayoría, si usted le pregunta si es cristiano, le va a dar esta respuesta: ¿y qué se cree usted? ¿Que soy un animal? Y hay una distancia muy grande de ser cristiano a lo que se cree en ser cristiano. Hay una vida, hay una imitación. De hecho, a los discípulos se les llamó en Antioquía por primera vez cristiano. Tanto hablaban de Cristo que la palabra cristiano es Cristo chiquito o igual a Cristo, imitador a Cristo. Allí estos cristianos, que Dios nos bendiga a llevar bien ese nombre o ese estigma que para muchos está mal. Hoy de pronto, si usted habla mucho de Cristo y de su gracia, decir que eres pastor, que eres evangelista, ¿de qué te la das? ¿Eres profeta? Y lo identifican, pero como una palabra ofensiva, sin darse cuenta que allí los hermanos en la fe eran honrados con esto que hoy el mundo sabe y conoce de lo que es un cristiano. Y no es ser un ser humano, es ser aquel que ama y obedece al Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante. La influencia del Señor ha traído esta hermosa verdad: tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Creyendo y confesando, viviendo esa experiencia, en la hermosa experiencia, valga la redundancia, de conocer al Señor. Hoy, meditando, sin saber lo que en el devocional teníamos, me gustó y quiero compartir parte. Acepté la salvación, dándonos testimonio de esta realidad. Alguien que experimentó su gracia dice con claridad: tomé la decisión, acepté la salvación, lo confieso, me convertí en un discípulo de Cristo. Mi pasado ha sido rescatado, mi presente asegurado
y mi futuro preparado. Cuando leemos la Biblia nos encontramos que hay esas preguntas que le llaman existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿A dónde voy? En la Biblia hay respuesta. En Cristo hay respuesta. Y damos gracias a Dios por el Señor. Testifica quien escribe: ya no soy prisionero, sino libre, y sigo adelante. Amén. Qué lindo. Esto no nos da la religión. Porque la religión trata de relegar, de unir, y se sigue buscando. Y si uno falló en algo, vuelve otra vez a foja cero. Pero cuando andamos con Cristo, es una experiencia hermosa que llena nuestro corazón de esperanza. Amén. Y no importa dónde, y a veces ni nos acordamos casi cuándo, pero es hermoso haber reconocido al Señor cuando un día reconocimos que Él hizo la obra en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Empecé la carrera con Cristo lleno de fuerza porque me libera de mi debilidad, lleno de esperanza porque me libera de la desesperación, lleno de fe porque me libera de la duda, lleno de ánimo porque me libera de Satanás. Amén. Ahora tengo confianza, mi mente está renovada. Si me dejo guiar por Él, tendré pensamientos santos, diré palabras verdaderas. Fui comprado a gran precio, sellado con el Espíritu Santo, y me convertí en un heredero del reino. ¿Qué tal? David entendió y en un momento dijo: hermosa es la herencia que me ha tocado. ¿Has pensado algún día en aquello que es eterno? Claro que sí, porque el alma gime, el espíritu está en incertidumbre. Por eso las religiones, por eso se hace lo que se hace, y algunos hasta se flagelan para alcanzar. Pero qué lindo es darle lugar a Jesucristo en nuestra vida y tener todo en Él. Y no solo son palabras, sino que lo recibimos en nuestro interior y podemos disfrutar de su presencia. Sabemos que has venido de Dios. Nadie puede negarlo. En estos días tenemos la Pascua, dos fiestas muy importantes, Navidad y Pascua. ¿Alguien puede negarlo? ¿Alguien puede decir que no existió? Imposible. La pregunta es: ¿lo aceptamos? ¿Lo recibimos? ¿Disfrutamos de aquello que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, o lo ignoramos? ¿Sabe usted que para no ver no necesita ser ciego? ¿Sabía, no? Simplemente cierre los ojos y no va a ver nada. Para escuchar no necesitamos ser sordos, solamente tápese los oídos bien fuerte, no va a escuchar nada. Y mucha gente está así, ante la evidencia de todo lo que la ciencia está demostrando, porque la ciencia va descubriendo lo que Dios ha hecho. La ciencia va mostrando la grandeza, la misericordia, el poder de Dios, y simplemente, qué bueno, qué lindo, porque todo lo que el hombre quiso, contrario a lo que Dios dice establecer, ha sido mentira. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en biología que allí unos científicos pusieron unas bolsas en un galpón y le echaban agua y de pronto salieron unas ratitas, unas lauchas? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos y nos decían que el Big Bang, la explosión, trajo orden? Si usted encuentra un reloj en el desierto o en la selva, ¿qué dice? ¡Wow! ¡Qué bárbaro fue el Big Bang! Fabricó este reloj. O digamos hoy, si encuentra un celular, ¿puede una explosión construir eso? No. Y eso que estamos limitados, condicionados, aunque la palabra advierte a través de Daniel: en el último tiempo la ciencia aumentará con una vertiginosidad sorprendente. Estamos hace 30 años aquí. Había 3 teléfonos en todo Radile. ¿Se acuerdan lo que son más antiguos, no? El hotel, la municipalidad y la salita de primeros auxilios. Hacíamos cola para poder hablar, ¿se acuerdan?
y casi seguro estaba lleno, no nos atendían. Así que teníamos que correr rápido al otro y casi siempre andaba uno o dos, los demás no andaban. Tener un teléfono, ¡wow! ¡Qué tremendo! Era el gran adelanto. Muchos se sentían, cuando sacaban su teléfono, se sentían realizados. En 30 años la ciencia aumentó y hoy nos dicen los científicos, se terminó el tiempo del celular. ¿Y qué hago con este equipo que es tan caro? No sé lo que va a hacer, pero dice, se terminó, ya estamos cerquita. Simplemente usted va a tener un chip aquí grabado, en el brazo, donde quiera ponérselo, y va a tener un holograma. ¿Se acuerdan las películas del agente 007? Oye, los chicos ni se acuerdan, pero ¡wow! ¡Qué bárbaro! La tecnología, casi la mirábamos por todos los adelantos, hoy lo tenemos al alcance de la mano. Es decir, ni siquiera hace falta apretar, sino que quiero hablar con Javier, y allí cuando Javier me atiende va a aparecer acá Javier. Hola Javier, ¿cómo está? Y yo voy a aparecer en la mano de él y vamos a conversar. ¡Wow! ¿Será posible? Dicen que sí. No nos ocupamos nosotros, pero estas cosas nos van sobrellevando, apareciendo en la ciencia todo lo que la Biblia misma dice. De hecho, el pecado nos condicionó, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Solamente cuando estemos en el cuerpo nuevo, en la presencia del Señor, vamos a saber todo lo que podríamos haber hecho si el pecado no nos alejaba de Dios. Yo más de una vez me puse a pensar, casi seguro podríamos viajar a otros planetas y ir a habitar otros lugares, porque es lo que el hombre quiere, ¿o no? Es decir, ese vestigio de esa pequeña luz va dando a entender lo que parece que para lo cual Dios nos creó, habitar el cosmos y los 200.000 millones de estrellas y disfrutar y hacer un vergel en cada lugar. No estoy hablando ni soñé nada raro hoy, pero si el Señor dijo multiplíquense, ¿y qué harían los otros? No podemos imaginar siquiera, porque como dice el apóstol Pablo, estuve en la presencia de Dios, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero miren lo que allí hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. No les puedo explicar, porque lo que hay allí es inexplicable, es inimaginable. Es así el Dios que nos ha creado y nos puso aquí para vivir y disfrutar y ordenar y crear y cuidar. Pero ¿qué hicimos por causa del pecado? Nos encargamos de romper, ensuciar, nos encargamos de desmoralizarnos. Pero gloria a Dios, porque Cristo vino como la luz del mundo a darnos una esperanza. Sabemos que has venido de Dios. Cuando uno mira a Cristo no puede evitar. Cuando uno experimenta a Cristo como quien hoy escribe el devocional, no puede dejar de negar la realidad de su misericordia. Es necesario nacer de nuevo. Fui comprado a gran precio. Y no es oro ni plata. Las bendiciones de Dios no se compran con pactos y se sellan la palabra con unos pesitos allí que todos vean. Es por fe, es por gracia, es por medio del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, yo quiero meditar un poquito con ustedes. ¿Acaso lo que hacemos no lo hacemos con fe? La pregunta: ¿en quién? Depositas unos pesitos que tiene en el banco. ¿Qué es eso? Es fe. Le pones a otro, a una entidad. Cuando te levantas a hacer cosas, ¿no es fe? Porque todavía no hiciste. Te proyectas en fe en cosas pequeñas, inmediatas. Te proyectas en fe en aquello que vas a hacer. Hoy me levantaba y una de las noticias que había era que había un corte de luz. Digo otra vez, así que voy a esperar un cachito más, porque normalmente me sentaba para hacer el programa y se corta la luz. No sabemos qué va a pasar. Hasta mañana. ¿Usted sabe que va a vivir mañana? No, pero lo proyectamos con fe. Nos proyectamos en todo lo que hacemos, en fe. Aunque esa fe sea finita, esa fe sea de respuesta de otro, sea condicionada por otro. Por eso, qué lindo es confiar en el Señor, que no ha cambiado. Que no ha cambiado. Usted se casó con fe o por fe. Usted se proyecta en el trabajo por fe. Es decir,
en un mañana incierto, en un mañana que no es nuestro. Por eso vale la pena creer en el Señor y saber que lo que Él dice es verdad. ¿Y sabes qué dice el Señor? Muy claro, Juan 1, hijos de Dios, porque hemos sido creados por Él y nos dio libre albedrío y no lo hicimos bastante bien. Al contrario, no somos respetuosos a lo establecido. Yo deseo que seas prosperado. ¿Qué inventaron estos que venden prosperidad? La Biblia nos dice, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. ¿De qué te va la plata si no tienes salud? Pero para esto tiene que haber un equilibrio sano, así como prospera tu alma. Amén. Cuando nosotros crecemos espiritualmente podemos disfrutar esto. A todos el Señor nos habló de la misma manera. Y no importa el nivel intelectual, no importa el nivel social, económico, no importa. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Cuando nos venden un producto, nos hablan, nos explican. Tristemente, la mayoría de las veces tienen algún detalle, y cuando la limosna es grande, ¿qué dice por allí? Hasta el santo desconfía, ¿no? Y a veces caemos presos y una y otra vez, porque confiamos y es una oportunidad. Pero sabes una cosa, lo que Dios ha dicho y ha prometido le ha costado a su propio Hijo. La plata y el oro le pertenecen al Señor. Según están entusiasmados los científicos porque encontraron un planeta que parece que tiene muchos diamantes. Así que están viendo ya cómo irse para allá, no sé para qué, porque no lo pueden traer para acá. Y además, normalmente, ¿qué pasa con ese oro que se hereda? Con esas perlas preciosas que se hereda. ¿Dónde están? ¿Las disfrutas? Están escondidas, que nadie te las robe. El ladrón sí viene, te las roba y las vende y disfruta, entre comillas, porque también está condicionado de caer preso. Pero estaba pensando el otro día, ¿no? ¿Tienes algo de valor? ¿Dónde está? ¿Lo disfrutas? ¿O simplemente está escondido, guardado, que nadie me lo toque? Y aparece la nieta que dice, más vale, abuela, que me lo dejes a mí. Y aparece la otra y no, a mí. Y después, cuando se va la abuela, no saben quién se lo llevó o dónde está metido. Eso no. Cuando el pueblo de Israel, que estamos leyendo en Éxodo, preparaban las cosas para el servicio, para adorar a Dios, dice que llamó Moisés y Aarón y le dijeron, necesitamos que traigan ofrendas y que así terminamos la obra y vemos ese lugar donde Dios se va a manifestar. Y dice que las mujeres se sacaban los aros, los collares, traían perlas y cosas preciosas. Era tal el deseo en ese momento, porque después se pegaba una desviada tremenda, en ese momento que dijeron los constructores, dice, es demasiado. Bueno, proclamen, pongan en Facebook ahí a la red, y no traigan más, porque ya es suficiente. Qué hermoso era leer esto, ya es suficiente. Que Dios nos bendiga, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿saben cuándo se da esto? ¿Y cuándo no tenemos conflictos con esto? Cuando estamos sirviendo al Señor, conociendo al Señor y sabiendo que el Señor es fiel. Si no, era un conflicto tremendo con con el otro, con lo demás. Pero cuando servimos al Señor, nuestro corazón se dispone y nuestras manos se extienden en esa compasión como tuvo Jesús con el necesitado, para compartir y bendecirle. Amén. Hay tanto para decir en eso, pero yo quiero volver otra vez. Es por el Espíritu Santo, creyendo lo que el Señor dijo. Juan 1:12. Muchos le despreciaron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Miren, no encuentro en la Biblia cambiar de religión, cambiar de sistema, no, una confrontación para arrepentirse del pecado, no importa, aun si usted va a la iglesia evangélica, pentecostal, bautista o la que sea, arrepentimiento de pecado para perdón y gracia. Que Dios nos bendiga. Aquí el Señor da testimonio a aquellos que creen, y cuando Él, antes de irse, dice, vayan y prediquen, anuncien,
El Evangelio es buena noticia de lo que el Señor ha hecho. Digan, cuenten, compartan, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, no es el bautismo que salva, pero el bautismo expresa exteriormente lo que uno ha recibido. Gloria a Dios. Yo siempre digo que el bautismo es como el casamiento, ¿no? Dos personas se conocen, se aman, comienzan a caminar y luego se casan, es decir, cumplen los requisitos que tiene que ver con la ley, la bendición del Señor. Se exterioriza lo que ha pasado en el corazón. No es que usted se quiere casar y sale a la calle y ve a alguien con pinta, lindo, parece que se baja un buen auto, no sabe si es prestado o qué o lo debe, pero me gustaría casarme con vos, dice. Dale, nos casamos. ¿Es así? Sacamos turno en el registro civil, nos casamos. ¿Y te gustaría por iglesia o por no iglesia? Es por iglesia. Bueno, hablamos con el pastor, el cura, qué sé yo, y ya sí, ya está, listo. Así le va a ir también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay conocimiento, hay entendimiento y luego los pasos siguientes. Y así pasa con el Señor cuando escuchamos, porque la palabra produce fe. Y realmente el Señor se manifiesta. Reconocemos nuestra condición de pecadores, le aceptamos creyendo en nuestro corazón y luego avanzamos en aquel testimonio externo de lo que ha pasado internamente en nuestro corazón. Por eso es intolerable, ilógico, inapropiado aquellos que rebautizan. ¡Qué tremendo! Hacen que realmente muchos nieguen su primera fe para convertirse en personas que de pronto aceptan una doctrina, una forma que es nueva, que es de cambio, y caen delante del Señor en ese error que Pablo dice: yo estoy pronto a irme, pero cuidado, van a entrar, y no les mezquina nada, lobos rapaces, dice. Van a entrar aquellos que van a aprovecharse para sacarle provecho. Dios nos dé gracia para seguir amando al Señor y servirle. Dice que aquí, cuando todo esto le explica a Jesús, que aquel que es nacido del Espíritu va a experimentar la gracia, una nueva vida. Dice que le responde Nicodemo en el versículo 9 y le dice estas palabras: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús entonces le dice y le explica: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, otra vez, la verdad te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y aún así no recibís nuestro testimonio. Qué triste es estar con personas que no creen, habiéndonos conocido. Habiendo visto la transformación del Señor, no aceptan, no reconocen lo que Dios puede hacer. Pero Dios nos bendiga para no callar, sino seguir testificando de su gracia. Versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales, es decir, de una capacidad de razonamiento lógico, y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús es práctico, es funcional, es sencillo. Sabes que muchas veces he pensado en esto: si hay alguien que tiene un sentido natural para explicar las cosas. De hecho, muchas de sus predicaciones y ejemplos lo tomó de la vida natural, de la siembra, del edificar una casa. Naturalmente, si hay alguien más coherente en su forma de mostrarnos la realidad, es el Señor. Pero a la gente le gusta el misterio. La gente le gusta aquello que, cuidado de dónde sale, cómo ven, entrar en un trance y vivir esa experiencia rara. Los Illuminatis tienen su manera, y muchos caen y muchos erran porque le gusta el misterio. Mas Cristo es la luz del mundo, no es misterio. No tiene grises, nos confronta a nuestro pecado, nos invita a arrepentirnos. De que nos guste o no nos guste es otra cosa, pero así es como el Señor nos confronta. Y dice el Señor: si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nicodemo querido, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Y le explica, porque él sabía también esto: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabes para qué?
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién estás confiando? ¿En quién has puesto tu fe? Ponla en Jesucristo y no te vas a arrepentir. Lo lleva Jesús a aquel hecho, ¿se acuerdan? Serpiente por la murmuración, sobre todo por el pecado, serpientes que muerden al pueblo y tienen un veneno mortal. La gente se moría. Vinieron a Moisés y ¿qué hacemos? Y Moisés más de una vez no supo qué hacer. Moisés, decir al pueblo, el que mira a esa serpiente de bronce no va a morir. ¿Qué dice usted? ¿Le cree o no le cree? Su vida depende de eso. Dice la Biblia que los que miraban no morían. Los podían morder, el veneno se podía inyectar, pero los que miraban por fe a la serpiente de bronce no morían. Así dijo Jesús, el Hijo del Hombre será levantado. Al hacerla de bronce hablaba del simbolismo de aquel hombre también que era Cristo y fue levantado como hombre en la cruz. Y cuando nosotros miramos a ese Jesús que como hombre derramó su sangre preciosa, aunque el pecado esté y a veces nos vuelva a morder y vuelva otra vez, pero si por la fe miramos al Señor Jesucristo, somos salvos. Amén. Tenemos vida eterna, gloria a Dios. Y bueno, están los que no creen. Y gloria a Dios, en un momento la palabra dice, con aquellos que le cuesta, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Seguramente muchos eran mordidos detrás de las carpas, otros detrás de un cerro. ¿Y qué hacía el que había experimentado? Te digo que es verdad. Es cierto, a mí también me mordió y no me morí, vení, y lo arrastraban. Y yo calculo que hasta le levantaban la cabeza para que miren. Y el tema estaba en el mirar, en observar esa serpiente. Automáticamente el Señor dijo, no se van a morir. Y el que miraba a la serpiente de bronce, señores, no se moría. ¿Qué dice la Biblia hoy? El que invoca el nombre del Señor, dice una de esas, dice quizás, dice tal vez, a lo mejor, depende del color de cabello, de ojo, la altura, si es blanco, amarillo, rojo, verde. No, dice el que confiesa el nombre del Señor. ¿Qué dice? Será salvo, será salvo. Amén. Por eso es interesante que aquello que Jesús le dice a Nicodemo, el maestro, el rabí, y lo lleva a una realidad que él conocía bien. Decía, así será levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Hablando de aquel símbolo, la serpiente no era de oro. El oro representa a Dios. La serpiente, señores, era de bronce, representando la justicia humana. Cristo fue a la cruz del Calvario como hombre. Por eso dijo, orando antes, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa y que yo no la beba. No tuvo respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de ser salvo. Solamente la salvación viene por Jesucristo, que se hizo hombre y como hombre fue a la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Porque Él sabía, Él conocía, porque Él es mismo la palabra y la revelación que se manifestó. Él mismo es. Si había algo, hermano, si había algo, chau tu salvación, condenado. Y vamos a desaparecer. Miren lo que está pasando en Ucrania. No hace falta mucho más. Simplemente alguno que se le chifle el caspero, dirían los colombianos, alcanza para destruir todo. Destruir y hacer estrago. Uno queda perplejo. ¿Cómo puede haber tal ensañamiento, tal locura? Porque son parientes, son primos, son tíos, matrimonios de un lado y del otro. Mis abuelos viven allá, mis tíos viven allá. Es pasar el límite nada más. Somos parte de, pero allí alguien y bombas y bomba y amenaza con destrucción masiva. Dios nos libre, pero sabemos que tristemente puede pasar.
El otro día hicieron un simulacro con todas las ojivas que después de la Guerra Fría destruyeron. No, ¿qué van a destruir? Las tenían bien escondidas. Uno tiene 5.000, el otro tiene 20.000, el otro tiene... Mostraban un simulacro si esto pasaba. Gracias a Dios estamos bien lejos del problema. Pero todo lo que es Europa, los Estados Unidos, Canadá, todo lo que es Asia, porque ahí entrarían los países, desaparece literalmente, sin poder volver a ir a vivir por miles de años por la radiación. Uno queda perplejo, la maldad es tal, la destrucción es tal. Así hace y es el diablo, que vino a matar, hurtar y a destruir, pero gloria al Señor que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, y todavía hay esperanza. ¿Usted sabe por qué existió la perestroika y por qué hubo un tiempo de refrigerio en Rusia? Porque el señor Gorbachev había sido criado en una familia de fe, y la madre de Gorbachev era cristiana. ¿Sabía eso? Y allí hubo una luz para dejar libre a los oprimidos y dejar libre que se pueda hablar y predicar. Pero aparece otro que no le gusta, que no cree, y somete nuevamente y destruye nuevamente. Esa es la condición del hombre sin Dios, falta de Dios. Pero la gracia se revela por Cristo para que podamos tener esperanza. Y más allá de lo que suceda, porque todo va a pasar, todo va a pasar. Pero el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Gloria a su nombre. Yo quiero mencionar algo tan interesante, porque para algunos Cristo es un problema. Cristo es el problema, porque todos creen en Dios con su nombre, pero el nombre de Jesús no tiene reemplazo. Porque tampoco en sí el nombre de Jesús en sí es un nombre, sino es un acto de misericordia, porque ¿saben lo que significa? El que salva, el Salvador. La gente, la mayoría cree en Dios a su manera, a su forma, pero señores, Jesús es uno solo y Él es el único y suficiente Salvador para toda la humanidad. Gloria a su nombre. Y Dios lo proveyó por misericordia para que conozcamos su gracia. Es interesante el texto que sigue al capítulo 16 también. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera Dios te amó. De tal manera Dios te amó. De tal manera Dios te amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le suena que hemos leído ya? Sí, en el versículo 15, Jesús le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente, para que ninguno se pierda y tengamos vida eterna, vuelve el Señor a reiterar que el amor de Dios por ti y por mí es para que ninguno se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Escuche bien, léalo bien, márquelo, señálelo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sea salvo por Él. Esa serpiente de bronce cortaba el efecto del pecado y de la muerte, el veneno que inyectaba la serpiente en ellos se anulaba. Asimismo, todo aquel que cree en el Señor es salvo. ¿Por obra? No, no merecemos. Yo no sé usted cuando va a orar, cuando se presenta el Señor, dice: acá vengo yo, así que atendeme, Señor. O tenemos que orar, no es por mi justicia, ni por mi capacidad, ni es porque sea mejor que otro. Señor, vengo a ti porque entiendo que es por tu misericordia que puedo estar en tu presencia. Vengo a ti, por eso dice la palabra: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús oro. Me acerco a ti, Señor, echo mi ansiedad en ti, confiando en tu poder y en tu gracia. No envió Dios a su Hijo al mundo para crear o hacer una nueva religión. Lo envió para salvar lo que se había perdido.
El plan de Dios era perfecto, sigue siendo perfecto, pero en el libre albedrío tomamos decisiones de hojas de higuera. Hay que ser ignorante. Y así muchos siguen haciéndolo. Cuando son confrontados, usted hable con cualquier persona, haga una prueba en la semana. Te quiero hablar de Dios y de su amor. Pero se lo firmo, tengo mi religión, sacan el credencial. Tengo mi religión, Estoy tapado de hojas de higuera. Mas dice la palabra que en ese mismo acto, por misericordia, en una, podríamos decir, simbología o en un proyecto, dice que el Señor sacrifica un cordero, léalo en Génesis, y los viste. Hoy, bueno, el tema de las pieles, pero no hay nada más lindo que tener un saco de piel. Allí salieron así, sin arrepentimiento, vestidos bien, mostrando Dios su amor de lo que haría un día con ese que Juan declara cuando vienen las aguas del bautismo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando creemos en el Señor y damos el paso de fe dando testimonio, somos revestidos. Es tomado el lino fino o el lino como un símbolo de santidad. Dios no nos ve como realmente somos porque no nos podría mirarnos, pero nos mira a través de Cristo para que nosotros podamos sentirnos seguros, amados. Busquemos al Señor, compartamos de su gracia. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree, dice el 18, es salvo. El que no cree es condenado, porque no hay otra manera. No importa si usted tiene o no tiene. Por eso en 1 Corintios 13 dice: si yo diere mi cuerpo para ser quemado, diere mi bien a los pobres, hiciere lo que hiciere, no alcanza, porque está siempre dentro de un parámetro bajo el pecado y el egoísmo. Mas por Cristo y en Cristo la justicia de Dios se revela para salvación. Miren, hermano, yo al pensar en estas palabras hoy me gozaba, decía: gracias, Señor, qué lindo es esto. Tienes que nacer de nuevo. No sé, estando aquí o donde estés, si es que has nacido de nuevo, pero una cosa te digo: es necesario nacer de nuevo para experimentar su gracia. Hay niños aquí, niños en casa, personas que escuchan. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres darle lugar en tu vida? Y hacer este paso así público, reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo te invito a que allí sentado donde estás, como a la mesa con el Señor, y hablando con Él, abras tu corazón. Te invito a que puedas levantar tu mano y decir: quiero aceptar a Jesús. Quiero reconocerle como mi Señor y Salvador. Quiero declarar una vez más que creo en Él, que sé que Él es el Hijo del Hombre, que fue a la cruz. La justicia y la gracia se manifestaron para salvación. ¿Quieres aceptar a Cristo? Levanta tu mano y dile: Señor Jesús, te doy gracias porque en esta mañana una vez más la palabra me recuerda de ese amor incondicional y de esa gracia maravillosa que ha venido por Jesús. Reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti, Señor, lo creo en mi corazón y te confieso, Jesús, con mis labios, y te doy gracias por darme paz y salvación. En el nombre de Jesús, amén. Mientras dejamos que el Espíritu Santo siga obrando y nos traiga convicción y seguridad, quiero decirte un poquito más, que Cristo no solo es el Salvador, sino quiere ser el Señor de tu vida, quiere ser el que te sana, el que te libra, el que trae paz a tu corazón. Y si estás enfermo, yo te invito a que creas, para ser sano y libre. Si estás oprimido con temores y angustia, te invito en el nombre de Jesús a que en esta hora permitas que el Señor obre en tu vida. Y a los que están en casa, a los que escuchan la radio, a los que están aquí, les invito a que nos pongamos de pie. Te invito a que puedas abrir tu corazón en gratitud y alabanza y decirle: gracias, Señor.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Deja que fluya su gloria. Si estás enfermo, no importa cuál sea tu problema, Él quiere sanarte, Él quiere librarte. Levanta tu mano para, por fe tocar al Señor. Que Dios te bendiga. Dios se ha glorificado sanando aquí. Y donde recibes la palabra, Dios se ha glorificado. Para Él no hay nada imposible. Nos gozamos al pensar en las veces que hemos visto su mano poderosa. Si tienes enfermedad en tus huesos, si tienes enfermedad allí en tu estómago, si estás con problema en tu corazón, si estás con problemas de descontrol, en el nombre de Cristo, sé sano y libre por la fe puesta en Él y por su obra preciosa en la cruz del Calvario. Padre, declaramos creyendo que el enfermo es sano en el nombre de Cristo, que el oprimido es libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la obra completa y por la fe te damos gracias en esta mañana. Gracias por amarnos como nos amas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, obra y completa esa obra que mi hermano, que mi hermana necesita para disfrutar la vida hasta cuando nos vayamos o hasta cuando tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que el Señor te llene con su presencia y podamos disfrutar y gozarnos. Hermano, no importa que te miren a veces raro, gózate y disfruta de esta herencia que te ha tocado. Gloria a Dios. La herencia va a venir cuando ya no estemos aquí, pero tenemos herencia en promesas aquí y ahora y una eternidad maravillosa en el Señor. Que Dios les bendiga. Gracias. Ahí saludamos a todos los hermanos que en esta hora se han comunicado, han estado aquí. Permítanme. Ay, qué lindo es entusiasmarse llevando el mensaje del Señor. Gloria, Dios te bendiga, nos mandó tempranito. Paula también. Gladys nos saluda. Dios les bendiga. Perdón, era Marilyn que me había mandado todos los que están, como Mabel Navarro, Mirta, Fanny, Daniel Boyajian, Mirta Escoropla. Dios te bendiga, y comparto con mis hermanos saludándoles en ese consuelo que Dios da. Alguien que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, el papá don Esteban, ha partido con el Señor hace pocos días. Saludo a toda la familia Escoropla allí en